con lo siguiente, colombianos y colombianas, que el ELN reveló todo lo que ellos conocen de su parte. Incluso llaman de culpable al propio papá de Miguel Uribe Turbay. Hablamos de Miguel Uribe Londoño por unos negocitos que tenían y que habían ejecutado en su pasado. También el presidente de la República responde. Pues, ¿qué es lo que viene sucediendo, señores? Primero, esto es lo que pasa. ELN niega la participación en lo del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. En una publicación de la revista Insurrección del ELN, el comandante Antonio García negó toda la relación de esa guerrilla con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ellos realizan un texto que vamos a ver a continuación. En el texto, García hizo referencia a la declaración del presidente Gustavo Petro durante una ceremonia de ascensos militares donde dijo: el ELN también aquí está falleciendo colombianos y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Frente a esto, Antonio García respondió que el ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó, pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace. Hasta ahora hay 6 capturados por el atentado, entre ellos un adolescente de 15 años que le disparó 3 veces al conductor del carro que lo llevó a cometer el ataque y una mujer de 19 años que le habría entregado en este caso el arma. El arma, señores. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis en la investigación del caso. La semana pasada, el director de la policía dijo que la segunda Marquetalia está en el grupo de los posibles determinadores de este fallecimiento, señores. Pero no era lo único. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta en este caso que da los miembros del ELN acerca de esta investigación? Pues veamos la carta que en su momento escribió Antonio García, comandante del ELN. Andaba en ese entonces en una correría internacional y pasaba por Panamá. Todo el mundo sabía quiénes se paseaban por esas tierras, que hasta el mismo expresidente Alfonso López intentaba un diálogo con los extraditables que venden leche en polvo al exterior. No por eso podemos decir que el M-19 era vendedor de leche en polvo al exterior, como tampoco cuando lo relacionaron con Pablo Escobar en la operación del Palacio de Justicia del año 85. Por la quema de documentación sensible, se requiere responsabilidad con la historia y no ser vedete para los medios de desinformación. Si nos damos cuenta, los mismos del ELN acusan a los medios de desinformación. Estas son las palabras de Antonio García, comandante del ELN. Como tampoco por otras historias, pues pocos años después y antes que cayera en desgracia Manuel Antonio Noriega, entonces presidente de Panamá, Gustavo Petro era un simple mensajero de los dirigentes del M-19 y se paseaba por el canal hasta que fue apresado por andar en sus francachelas no santas. La gente de Noriega lo rescataría pocos días después. No lo apresaron por estar realizando operaciones rebeldes, sino por sus francacheales y otras cositas de esas. Ahora, la ligereza de Petro va más allá de la cordura al atravesarse a mentir de manera descarada, diciendo que el ELN está comprometido con la venta de leche en polvo al exterior. Sin duda, se presta a los planes imperialistas norteamericanos, por cuanto la DEA y sus agentes han pretendido involucrarnos sin lograrlo, fracasando en dichas operaciones y trampas.
Petro algo le está pagando a los gringos con estas mentiras. Como les digo, estas son las palabras del comandante del ELN. Él hace lo mismo que cualquier policía, soldado o agente de inteligencia, diciéndole a los periodistas que tal o cual cargamento o kilo de leche en polvo decomisado era del ELN, sin presentar a los responsables capturados, sin decir exactamente dónde ocurrieron los hechos, ni menos entregar los resultados de un juicio con los respectivos veredictos dictados por la justicia. Ojo, y algunos periodistas se prestan para llevar ese juego. No exagero con lo que digo. Hace apenas unos días Petro dijo, el ELN también está aquí falleciendo colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación cada vez más difícil la que diga la verdad. ¿Qué trabalenguas o traba verdades decir que es probable y no puedo afirmarlo? Es consciente que no sabe, que no está confirmando. Entonces, ¿por qué no espera a la investigación como luego lo señala? Pero enseguida niega la investigación diciendo que cada vez más difícil. Es obvio, se trata de dejar en el imaginario de la gente que fue el ELN el autor del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y por dinero. Así de fácil y como por el encanto de unas palabras armadas en un trabalenguas. El ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó, pues el ELN cuando hace algo tiene el valor de responder por lo que hace. Es deber de un presidente decir la verdad al país y al mundo. Esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo. Claro, no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN. La información que circula, miren esto, es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones no santas con o contra algunos esmeralderos, terminó colocando en grave riesgo a su hijo. Los dejo con esa curiosidad y se abre una puerta para hablarle con claridad al país y no se manipule el hecho políticamente, como se está haciendo, para sacar ventajas electorales. Es un hecho de otra naturaleza, no político, y que Petro se ajuicie con la verdad. Incluso, miren, a pesar de estar atacando al presidente de la República, Gustavo Petro, ellos mismos terminan de afirmar que esto es un hecho de otra naturaleza y no es un hecho político como han venido culpando al presidente de la República, Gustavo Petro. Es una realidad que empieza a contar de manera impresionante los mismos miembros del ELN. Lo que vamos a ver es supremamente importantísimo, colombianos y colombianas. Pues, ¿qué sucede? Así lo empiezan a contar también los miembros de la prensa en Colombia. En este caso, Publímetro. Y decía, esmeralderos estarían involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El ELN lanzó esta acusación. Primero, el ELN negó haber participado en esta actuación de Miguel Uribe Turbay. Después, el debate en torno al magnicidio de Miguel Uribe Turbay sumó un nuevo y controvertido capítulo. En la mañana del 18 de agosto del 2025, el ELN se desligó del crimen contra el senador y precandidato presidencial, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, y lanzó una grave acusación. Según esta gente, detrás del atentado podrían estar involucrados los esmeralderos. La versión fue expuesta por Antonio García, que su nombre real es Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, máximo líder de este grupo. La polémica por las declaraciones del ELN señala a los esmeralderos del crimen. El mandatario había dicho, o sea, las palabras
del presidente Gustavo Petro, que en su momento dijo que el ELN podía haber estado detrás y por plata. La versión del ELN. En su publicación, Antonio García rechazó la acusación y fue más allá. Vinculó, miren esto, a Miguel Uribe Londoño, padre del congresista, con supuestos conflictos en el mundo de la Esmeralda. La información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones no actas con o contra algunos esmeralderos, terminó colocando en grave riesgo a su hijo. Los dejo con esa curiosidad y se abre una puerta para hablarle con claridad al país y no se manipule el hecho políticamente, como se está haciendo. Según García, el crimen de Uribe Turbay sería un hecho de otra naturaleza y no político, y acusó a los diferentes miembros de utilizarlo como banderas políticas. Incluso, el presidente de la República, Gustavo Petro, también respondía a esas acusaciones, lo cual era, nunca ha dicho que el ELN está detrás del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa directamente mis discursos. No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia. Es probable que le hayan pagado a la segunda Marquetalia por el fallecimiento, en este caso, del senador Miguel Uribe Turbay, señores. No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la segunda Marquetalia. Ambas agrupaciones están en conflicto contra el gobierno, están en una oposición, ya sabemos qué. Las dos están centradas en las economías ilícitas. Han entrado en conflicto entre sí. Después de la trampa del ELN le puso la segunda Marquetalia en el territorio venezolano. Ese conflicto la libran en Colombia y en este caso Venezuela, señores, en Colombia y en Venezuela. Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo. He logrado, con la anuencia de Maduro, golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander. Decenas de toneladas de leche en polvo han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados. La estrategia de estos grupos consiste no tanto en la agresión contra el Estado, sino como al estilo de vendedores de leche en polvo, sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados. Ambos grupos esperan una invasión de Estados Unidos, lo cual sería de enorme torpeza para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países, construir una situación militar a la de Libia, Siria e Irak. Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y Estados Unidos presionan esta aventura, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos. La irresponsabilidad es inmensa en la extrema derecha. Cerró las fronteras en el pasado y ayudó a hundirla en la crisis y por tanto posibilitó el dominio de los grupos, ya sabemos qué. El ELN vende la tesis que son el tapón de una invasión desde Colombia. En gobiernos progresistas jamás habrá tamaño exabrupto histórico. Estos grupos untados de extrema derecha, hasta los tuétanos en Miami, Bogotá y Caracas, quieren el conflicto fratricida para ganar. Hay que juntar las inteligencias policiales de Colombia, Estados Unidos, Europa, el mundo árabe y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados. Aún hay sectores progresistas que no saben que la mafia, el detritus del capitalismo, es una nueva esclavitud sobre los pueblos y le sirve al gran capital hasta que ellos quieran. Con las mafias joden revolucionarios y destruyen revoluciones. Miren eso. Los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la segunda Marquetalia están concentrados exclusivamente
en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia. Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de leche en polvo, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos. Estos grupos se reúnen de manera confederada en el Medio Oriente y en España, y sus decisiones no tienen nada que ver con los intereses nacionales ni de Colombia ni de Venezuela. Es increíble. Y por último cerraba, ya no combaten a los estados, se joden entre sí y la lucha por los negocios. La tierra que les interesa es la tierra del negocio. El ELN y la Segunda Marquetalia están en conflicto contra el proyecto del cambio. Sirven a todos los grupos de la extrema derecha. Esta era la respuesta que le daba el presidente Petro a los grupos o al comandante Antonio García del ELN. Pero ¿qué sucede? Miren este video que está circulando en redes sociales. Por fin se supo la verdad sobre Miguel Uribe Turbay, después que el presidente Gustavo Petro señalara al ELN como posibles autores del asesinato del ex senador Miguel Uribe. Salió un comunicado por parte del ELN diciendo que ellos no fueron, que lo de Miguel Uribe fue un ajuste de cuentas por parte de los esmeralderos. Investigando a fondo, encontramos que el papá de Miguel Uribe, llamado Miguel Uribe Londoño, estuvo implicado en una apropiación ilegal de una mina de esmeraldas junto con otros 2 hombres que fueron asesinados de forma trágica en abril y agosto del 2024. Miguel Uribe Londoño, quien también estuvo preso por el desfalco al Banco del Estado en el año 2000, se habría apropiado ilegalmente de una mina de esmeraldas, uno de los negocios más sangrientos del país, lo cual habría generado las reacciones que lamentablemente sufrió su hijo, Miguel Uribe Turbay. ¿Cree que lo ocurrido a Miguel Uribe Turbay fue un ajuste de cuentas? Déjame saberlo en los comentarios. Bueno, esto es lo que se empieza a saber. Los amigos de Vándalos también decían esto. Miguel Uribe Turbay y la hipótesis de las esmeraldas. Hoy el ELN negó haber asesinado a Miguel Uribe Turbay y apuntó a otro responsable, su propio padre, Miguel Uribe Londoño, a quien acusa de haber arrastrado a su hijo al riesgo mortal por viejas cuentas con esmeralderos. La afirmación suena a maniobra para quitarse culpas, pero no por eso puede descartarse de plano, y podría abrir otra línea de investigación. En Colombia, la guerra de las esmeraldas no es un fantasma inventado. Ha sido una de las guerras más sangrientas de las últimas décadas, donde se han mezclado mafias, paramilitares, políticos y empresarios. Que alguien con poder y apellido bogotano haya tenido lazos con ese mundo no es descabellado. Entonces, que esas disputas heredadas pudieran salpicar a las nuevas generaciones no debería sonar raro. Hoy el tablero corporativo se ha sofisticado. Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, aparece como administrador de las empresas heredadas del Emporio Carranza, intentando darle una cara respetable a un sector que durante décadas fue sinónimo de violencia y asesinatos. El problema está en que Antonio García, máximo comandante del ELN, lo lanza como dardo sin pruebas, con el único fin de limpiar a su organización y ensuciar a otros. Pero el hecho de que la guerrilla lo use como estrategia no borra una realidad incómoda. En Colombia, demasiadas muertes políticas han tenido raíces en negocios turbios y venganzas personales, y siempre se ha intentado esconder esa verdad incómoda bajo el rótulo de magnicidio. ¿Y si esta vez el ELN dice una verdad parcial? ¿Y si detrás del asesinato no hubo un cálculo político para silenciar a un senador, sino la venganza de clanes que nunca cerraron sus cuentas? El solo hecho de que esa pregunta sea posible es una muestra de la podredumbre que arrastra la historia del país. Vándalos. Bueno, señores, increíble toda la información que se empieza a conocer sobre todo lo que pasó con Miguel Uribe Turbay. Así que, colombianos, es importante que ustedes nos dejen en los comentarios qué piensan acerca de esta información, cómo les parece, cómo ven la respuesta del presidente Petro y cómo han jugado incluso los miembros de la extrema derecha con Miguel Uribe Turbay para hacer campañas politiqueras. Como siempre, el mensaje del presidente es fácil. Hay que construir una nación en paz.
Debemos construir Colombia en torno a la reconciliación para que nuestras futuras generaciones no vivan las difíciles situaciones que desafortunadamente nosotros nos acostumbramos a vivir. Así que construyamos un territorio feliz, en paz, en tranquilidad y principalmente en reconciliación. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y en busca de la reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.